Para realizar un análisis de regresión lineal simple en R, voy a hacer uso de la librería ggplot, que me permitirá generar figuras un poco más amigables que las figuras que se generan con R base. Además, voy a utilizar unos datos de ejemplo que están disponibles en el paquete dataset que se instala en la versión más básica de R. Voy a definir el tema de la librería ggplot a blanco y negro para evitar colores en grises en el fondo de las figuras. Al pedir ayuda de los datos que se llaman faithful, vamos a ver que estos datos contienen información de un geyser y contiene 272 observaciones, es decir, 272 renglones y dos variables, es decir, dos columnas. La primera columna, que se llama eruptions, es una variable tipo numérica y básicamente es el tiempo que duró la erupción. La segunda columna, que es waiting, es una variable también numérica y básicamente es el tiempo a la siguiente erupción. Entonces, en este ejemplo de regresión lineal simple, vamos a definir el tiempo de espera como nuestra variable dependiente. Y las erupciones, es decir, la duración de la última erupción, como una variable independiente. Para realizar un análisis de regresión lineal simple, requerimos que ambas variables sean de tipo continuo y que sean independientes una de la otra en un sentido estadístico. Voy a utilizar este código de R que me permite hacer una figura muy sencilla a manera de diagrama de dispersión en el cual edita un poquito los nombres de los ejes y podemos ver de manera general que hay una relación del tipo lineal entre estas variables. Utilizando la librería ggplot es posible visualizar la información de una manera que a veces puede llegar a ser un poco más amigable que con R tradicional. Con estos datos vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Existe una relación de tipo lineal entre el tiempo de espera y la duración de la última erupción? Entonces, para contestarla, vamos a utilizar un modelo de regresión lineal simple. Este modelo de regresión lineal simple también cuenta con dos supuestos estadísticos, que son los principales, y van a estar referidos hacia los residuales. Los residuales va a ser la diferencia entre el valor observado y el valor estimado por nuestro modelo. El otro supuesto estadístico que debemos de cumplir es que estos residuales deben de tener una varianza homogénea. Como estamos evaluando estos supuestos estadísticos sobre los residuales, es necesario generar un modelo para obtener estos residuales. La función LM es la función genérica para generar modelos de regresión en R. Vamos a poner como weighting como nuestra variable dependiente y eruptions como la variable independiente a manera de fórmula. Este objeto lm.geyser va a contener el resultado de esta función. En términos generales se puede describir como un objeto que va a ser del tipo lista. Una vez que hemos generado este objeto, vamos a utilizar gráficas de diagnóstico para ver si se cumplen estos dos supuestos estadísticos. Estas gráficas de diagnóstico se generan en R utilizando la función genérica plot en un objeto tipo LM. Note que yo voy a dividir nuestra ventana gráfica en 4 para que estos 4 gráficos de diagnóstico puedan visualizarse en una sola figura. Esta figura de diagnóstico, como su nombre lo indica, se utiliza principalmente para hacer una evaluación visual de los residuales. Existen muchos documentos de texto que explican un poquito cómo interpretar estas figuras.
La forma en que lo utilizo yo está basado en el libro de Artbook de Crowley, en el cual sugiere que las primeras dos figuras en la parte superior son las que se pueden utilizar para ver si la variación de los residuales es homogénea. Note que en esta figura, en el eje X, están los valores ajustados y en el eje Y los residuales. Estos datos sugieren una distribución más o menos homogénea, es decir, no se ve un patrón en los residuales conforme aumentan los valores ajustados, lo que implicaría que son homocedásticos. La siguiente figura se utiliza en R para ver si los datos, en este caso los residuales, tienen distribución normal o no. Podemos ver que en el eje X tenemos los cuantiles teóricos y en el eje Y tendremos los residuales estandarizados. Cuando los datos, en este caso los residuales, tienen distribución normal, usualmente se van a alinear sobre esta línea punteada con este ángulo en particular. Lo que podemos observar acá, que este supuesto estadístico se cumple más o menos bien de manera gráfica. Hay algunos autores que sugieren aplicar una prueba de normalidad a los residuales. Sin embargo, no hay una metodología muy exacta que sugiera que esto es lo más correcto. Las siguientes figuras hacen un cambio en la escala de los residuales y la última se utiliza normalmente para ver si hay algún patrón en los datos que sugieran valores un poco extraños. En este caso no voy a entrar en detalles con estas dos últimas figuras. También podemos realizar un histograma de los residuales para ver si, otra vez, visualmente estos tienen una distribución del tipo normal. Nuevamente, esta no es la herramienta más adecuada para evaluar la normalidad de los residuales, sin embargo, puede llegar a ser muy utilizada. Una vez que consideramos que estos supuestos estadísticos se cumplen, podríamos proceder a obtener el resumen estadístico de nuestro modelo. Y para esto utilizaremos la función summary sobre el objeto LM. Como podemos ver en pantalla, los resultados que nos arroja R van a ser los siguientes. En primer lugar, vamos a ver la fórmula de nuestro modelo. Después vamos a ver algunos estadísticos descriptivos de los residuales, como son el mínimo, primer cuartil, la mediana, tercer cuartil y máximo. Esperaríamos que esto sea más o menos simétrico, nuevamente sugiriendo que tienen distribución del tipo normal. Después aparece la tabla de los coeficientes. Este es un elemento clave dentro de la regresión lineal. Lo que vamos a ver son dos renglones en esta ocasión, porque es un modelo de regresión lineal simple, con dos coeficientes, el intercepto, que aparece por acá, y la pendiente. En R, normalmente el segundo coeficiente tiene exactamente el mismo nombre de la variable independiente. Y las llama estimados porque son las mejores estimaciones, en este caso de A y de B. Después vamos a ver la columna que se refiere al error estándar de estos coeficientes, su valor T y el valor de probabilidad. Esto es importante porque si queremos medir o evaluar si este valor de acá es de alguna manera significativo, por así llamarlo, tendríamos que utilizar el estadístico de T y concluir en este mismo sentido. ¿Okay? Pero hay que tener cuidado con este tipo de interpretaciones. Lo que podemos ver es que el valor de P es muy bajo, por lo tanto, cae fuera del intervalo de confianza del estadístico T, dado estos grados de libertad. Finalmente, R nos muestra los códigos de significancia, que lo maneja a manera de estrellas, y en este caso 3 estrellas implica que es un valor muy bajo y menor a 0.001. Finalmente, tenemos un resumen del error estándar de los residuales basados en los grados de libertad.
tenemos el valor de R cuadrado, que es el que normalmente se utiliza para evaluar el ajuste del modelo, y también tenemos un valor de R cuadrado ajustado. El estadístico de F en esta ocasión se utiliza para saber si la varianza explicada por el modelo es significativa o no, dado estos grados de libertad. Podemos generar un objeto con este resumen estadístico y vamos a ver que en R es a manera de listas. Y como es a manera de listas, podemos extraer parte de este resumen y exportarlo o visualizarlo, como es el caso de los coeficientes. Ese sería el resumen estadístico de los coeficientes de este modelo y el valor de R cuadrado. Una vez que tenemos esta tabla de coeficientes, podemos utilizar la función write.csv para exportarla como un archivo de texto delimitados por comas. Esto me genera un error porque tengo abierta la tabla, que es este archivo que lo reconoce Microsoft Excel y en el cual podemos ver cómo R exporta estos datos a manera de archivo delimitados por comas. Volviendo a nuestro código de R, podemos ver que si llamamos solamente al objeto que contiene el resultado, R nos va a mostrar los coeficientes y la fórmula, es decir, el intercepto y la pendiente. Podemos agregar esto a manera de texto en una figura si utilizamos la función expresión, que nos va a permitir agregar estos códigos o textos de R y números a manera de una expresión matemática. Les dejo tres opciones en el cual solo se agrega el modelo y sus coeficientes, el otro donde tiene el modelo y el valor de R cuadrado, y finalmente el modelo, el R cuadrado y el valor de P de este modelo. Una vez que tenemos esto, podemos graficarlo con R tradicional utilizando la función plot. Y si queremos agregar la línea de tendencia de este modelo, utilizaremos la función upline. Finalmente agregaremos el texto con la leyenda. En este caso opté por agregar una leyenda con la ecuación, los coeficientes, el valor de R cuadrado y el valor de P de este modelo. Otra alternativa sería utilizar nuevamente la librería ggplot y agregar esta función que se llama helm-smooth utilizando el modelo lineal o el método modelo lineal. De esta manera, R nos va a generar la figura de dispersión, va a agregar la línea de tendencia del modelo y el área sombreada que representa el error estándar. Finalmente, para reportar los resultados de esta prueba, podemos utilizar como referencia este texto. ¿Okay? Nuevamente, el texto que utilizamos para reportar un estadístico de prueba depende mucho del estilo que manejemos y a veces del formato en donde vamos a presentar los resultados. Yo les presento esta alternativa en el cual la pregunta es: ¿existe una relación lineal entre el tiempo de espera y la duración de la última erupción? Basado en mis resultados, yo voy a concluir que existe una relación de tipo lineal positiva. Voy a hacer uso de esta figura para mostrarlo. Y además significativa, porque utilizo el estadístico de F que me arroja el software R, entre el tiempo de espera, que va a ser nuestro valor estimado, y la duración de la última erupción, que la llamo X. Este resumen estadístico de los coeficientes, podemos presentarlos a manera de tabla, como lo dejo un poco más abajo, sugiere que la pendiente es significativa y que además que el tiempo de espera aumenta 10.7 minutos por cada minuto que dura la última erupción. Finalmente, pudiéramos traducir el R cuadrado a un porcentaje de variación explicada por el modelo usando más o menos este texto.
El modelo de regresión lineal aplicado a estos datos explica el 81.1% de la variación de los datos, porque usualmente el R cuadrado se obtiene al comparar la variación total de los datos contra la variación residual del modelo. De tal manera que con este texto, esta figura y esta tabla podemos describir lo que se necesita para un modelo de regresión lineal simple.